De hoy vamos a controlar un sistema de posicionado y estampado de productos en una cinta o faja transportadora. Podemos reproducir el video y observar. Son 3 cilindros o pistones neumáticos que vamos a controlar. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos un sensor óptico que va a detectar cuando llega la pieza a la posición correcta. Cuando esto sucede, nuestra banda transportadora se detiene y comienza una secuencia en la que se activa el pistón 1 que lo desplaza, lo posiciona, un pistón 2 hace un estampado, puede ser un sellado, puede ser un etiquetado, pero baja de manera vertical y finalmente, después de retraerse, sale un tercer pistón o cilindro neumático que la devuelve a la banda transportadora y vuelve a arrancar nuestra banda trayendo la siguiente pieza y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a programar el día de hoy. Y hay unos tiempos, observen, dice, ¿cómo sabemos cuando el pistón está adentro, cuando está fuera, cuando hizo su trabajo? Dice, la banda, dice, se inicia, pero se detiene iniciando la secuencia de estampado. ¿De qué manera? Pistón 1 sale un segundo y pistón 1 regresa en un segundo. El pistón 2 sale en un segundo, regresa tardando un segundo, el 3 sale en un segundo y regresa en otro segundo. Y cuando regresa el pistón 3, se vuelve a activar la banda esperando la siguiente pieza. Así que, ¿qué vamos a utilizar? Temporizadores. Temporizadores con retardo a la conexión. ¿Cuántos tiempos tenemos? 5 tiempos son los que vamos a utilizar. Y con esta vista general del proceso, vamos a ver también cómo quedaría esto físicamente funcionando. De hecho, aquí lo tengo implementado con un PLC que algunos conocen o algunos han visto. Es un PLC logo de Siemens que está conectado a esta banda transportadora. Y vamos a ver nuevamente, pero ahora en video. Esta es la secuencia que vamos a controlar. Una banda transportadora, un sensor 1, un pistón 1, un pistón 2 y un pistón 3 que lo regresa. Y vámonos por el siguiente producto. Todo este sistema también obedece a un arranque y un paro. Es decir, que yo puedo detener la banda y volver a darle arranque en el momento que sea necesario. Entonces, ¿de acuerdo? Paso número 1. Definir las variables. Tenemos que hacer una tabla de variables en la que vamos a definir todos los elementos digitales o analógicos, si existieran, que utilizamos. En el caso de las entradas, ¿sí? O de las inputs, tenemos un botón de arranque, un botón de paro o de stop. Tenemos también nuestro sensor 1, que es el que me dice cuando llega a la caja. ¿Necesitamos más? No. Salidas. ¿Qué salidas tenemos? Salidas que vamos a controlar con nuestra banda transportadora, el pistón 1, el pistón 2 y el pistón 3. Dice, ¿ocuparás LED verde, rojo y amarillo? Muy bien, muy bien. Sí ocuparé, bueno, no sé si decía LED o, bueno, yo entiendo que pregunta si voy a usar algunas luces indicadoras y sí. Voy a utilizar una luz verde para indicar que el sistema está en marcha. Voy a utilizar una luz roja para indicar que está la secuencia de etiquetado o prensado en marcha. ¿De acuerdo? ¿Cuáles otras variables tenemos? Los temporizadores. ¿Cuántos temporizadores tenemos? Temporizador 1, temporizador 2, el temporizador 3, el 4. ¿Y cuántos decía? 5 temporizadores de un segundo. Bueno, a conveniencia, podrían ser diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Paso número 2, ya que definí las variables que voy a estar utilizando, ahora tengo que hacer un análisis, ¿de acuerdo? ¿Qué es un análisis o qué herramienta de análisis voy a utilizar? Sí, es una herramienta que me ayude a ver la relación lógica entre estas entradas, salidas, temporizadores. Hay muchas y depende de lo que estoy haciendo en específico. Si voy a hacer la solución del arranque y paro, algo tan sencillo, puedo usar una simple tabla de estados con unos 4 estados. Yo puedo describir qué pasa con los botones de arranque, paro y la banda. Pero, si lo que yo quiero
es describir qué pasa cuando inicia la secuencia de los 3 pistones en 5 tiempos, ya no me basta una tabla de estados. Tengo herramientas como el diagrama de tiempos. Como yo sé que los que están conectados aquí son seguidores de la página, son expertos en hacer arranque y paro, entonces vamos a enfocarnos en esta noche en el sistema de los 5 temporizadores. Muy bien, vamos a hacer entonces un diagrama de tiempos. Muy bien, un diagrama de tiempos me va a ayudar a determinar las relaciones de nuestras variables. ¿Y cómo se hace? Recuerden que es una tabla, probablemente no se vea muy bonita aquí, la estoy haciendo a mano alzada, en vivo, ustedes la pueden hacer en Excel, si tienen ahí una hoja de cálculo. ¿Y qué voy a representar aquí? Voy a representar primero una variable que va a ser el activador de esta secuencia. Puede ser mi sistema, es decir, cuando yo le doy arranque, podría ser eso. Si cuando yo quiero que arranque, empiece la secuencia de pistones, podría ser el estado de mi sistema, pero no es el caso. El caso es que cuando yo le doy arranque, la banda comienza a trabajar y todavía no hay secuencia de pistones. ¿Hasta cuándo ocurre la secuencia de pistones, compañeros? ¿En qué momento? En el momento que detecta una señal en el sensor 1. Pero a lo largo de este proceso va a perder la señal del sensor 1. Así que ese sensor 1 solamente debe dar el activador o la señal de set para esa variable. Vamos a crear una marca. Vamos a crear una marca que yo le voy a llamar simplemente M. Pero M es una variable, una bandera, o un bit, o una marca, una memoria, como ustedes conozcan. Voy a usar una herramienta, una variable digital que solamente está en la lógica del PLC, que me va a decir cuándo debe iniciar esta secuencia, y esa secuencia se va a desactivar cuando se active el último temporizador. Así que mientras esté activa la variable M, va a ocurrir todo lo que viene de aquí en adelante, ¿de acuerdo? La secuencia de 5 tiempos. Y aquí está el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4 y el tiempo 5. Como les dije, ustedes lo van a hacer mejor en su hoja de cálculo, ¿de acuerdo? O en una libreta que tengan ustedes. Muy bien. Así que aquí va a estar el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4 y el tiempo 5. Va a estar sucediendo aquí. Y vamos a representar ahora las salidas. ¿Qué salidas vamos a controlar? Pues vamos a tener por un lado nuestro pistón 1, nuestro pistón 2 y nuestro pistón 3. ¿En qué orden va a ser la activación de estas variables? Por ahí coméntenme si se alcanza a ver en cámara, a esa distancia de acercamiento, lo que estamos representando aquí. El pistón 1 es el primero en activarse. Voy a representarlo, ¿sí?, como una barra que está aquí activa, ¿de acuerdo? Se activa un segundo y ¿qué pasa después? Se apaga y ya no se vuelve a activar hasta la próxima vez que inicie esta secuencia. Luego pasan 2 segundos y en esos 2 segundos no ocurre nada. ¿Por qué? Porque está regresando ese cilindro. Pero después de 2 segundos viene el pistón 2 y ahora él es el que se activa. El pistón 2 se va a activar. Se activa un segundo y entonces después se apaga. El pistón 3 no estaba haciendo nada aquí, pero cuando este empieza a regresar, regresa en un segundo y después de que regresó, ahora sí, es cuando se activa nuestro pistón 3, ¿sí? Se activa en el último periodo, en el último tiempo. Esto es lo que tienen que ser mis temporizadores. ¿Qué continúa? Ahora vienen los temporizadores, los vamos a declarar en esta herramienta. Vamos a escribir aquí el temporizador 1 y vamos a escribir temporizador 1 negado. ¿Por qué negado? Es el contacto normalmente cerrado de mi temporizador. Luego voy a tener al temporizador 2 y luego el temporizador 2 negado. Voy a tener un temporizador 3 y el temporizador 3 negado. Temporizador 4 y temporizador 4 negado. Temporizador 5 y temporizador 5 negado. ¿Por qué? Porque necesito hacer operaciones con estos 5 tiempos para describir el comportamiento de estos
estas activaciones. Así que, ¿cómo se comporta un temporizador con retardo a la conexión? Lo que hace es que este temporizador tiene un trigger, ¿sí? Ese trigger, cuando se enclava, entonces comienza un conteo, va a contar el tiempo que hemos programado, y por ejemplo, para este caso va a contar 1 segundo, y al paso de 1 segundo, la salida normalmente abierta de mi temporizador se va a activar mientras esté activa la señal de su trigger, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos un contacto normalmente cerrado de ese temporizador, estaba activa aquí, y al cabo de ese segundo que corrió aquí, al cabo de ese segundo, se apagaría, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que hacen estos contactos. Este es el que cuenta y luego se activa, y este es el que se activa y luego se apaga, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo se van a comportar? El temporizador 1, aquí se activa en el momento de empezar a contar, pasa el segundo que está contando y de ahí manda a activar su contacto normalmente abierto. Y así se va a quedar el resto de la secuencia. Luego, el temporizador 1 negado es lo opuesto, estaba activo y luego se apaga. El temporizador 2 estaba inactivo aquí, pero como vamos a hacer que cada temporizador activa al siguiente en cascada, entonces este empieza a contar cuando se activa el temporizador 1, cuenta 1 segundo y después de ese segundo se queda activo el resto de la secuencia. El temporizador 2 hace lo opuesto. Estaba activo y se apaga. Temporizador 3 empieza a contar cuando se activa el anterior, cuenta 1 segundo y después de 1 segundo que empieza a contar, activa su salida. Temporizador 3 negado, hace lo opuesto, estuvo activo todo el tiempo y después de contar ese segundo, se apaga. Temporizador 4 empieza a contar cuando se activó el 3, cuenta 1 segundo y se activa su salida. Temporizador 4 negado, este estaba activo y aquí se apaga. Temporizador 5, todo el tiempo estuvo inactivo, cuenta 1 segundo, se iba a activar, pero lo vamos a resetear antes de que se active. Temporizador 5 negado, todo el tiempo estuvo activo, pero, ¿qué pasa? Que aquí se iba a apagar, pero va a volver a encenderse después. Así que esta es la secuencia de nuestros 5 tiempos, y ahora lo que nos hace falta en el paso número 3 es describir, ¿sí?, la solución, la relación entre entradas, temporizadores y salidas mediante ecuaciones. A eso lo llamamos paso 3.